simplemente para mencionar que nuestro sistema inmune tiene dos partes, básicamente es una separación académica. Tenemos el sistema inmune innato, que es la primera barrera de defensa, que es lo primero que va a actuar cuando tenemos una agresión. Están los tipos de células, me imagino que lo han escuchado hablar de los leucocitos, los glóbulos blancos, se refiere generalmente a esto, ¿no? Y tenemos el sistema adaptativo, que es un poco el de memoria, que reconoce, es más específico, cuando reconoce de nuevo el mismo patógeno, la respuesta es más rápida, es mejor, es más fuerte. Es justamente lo que queremos estimular, por ejemplo, con el uso de vacunas, que cuando reconozcamos de nuevo el mismo patógeno, nuestra respuesta sea más eficiente, más rápida. Entonces, ¿cómo es que nuestro metabolismo, como la nutrición, afecta el sistema inmune y por ende afecta la inflamación y nuestro afecta el estrés? Básicamente podemos tener efectos indirectos y directos. Primero, lo que comemos tiene efectos directos sobre las células del sistema inmune. O sea, si es que cuánta glucosa consumimos, o sea, cuánta azúcar consumimos, qué tipos de ácidos grasos consumimos, porque las células del sistema inmune consumen diferentes tipos de ácidos grasos, y diferentes tipos de ácidos grasos producen respuestas en las células diferentes. No es lo mismo grasa como grasa, sino, es más, hay alteraciones sutiles simplemente cambiando una longitud o algo así. Indirectamente también promueve la acumulación de tejido adiposo. Bueno, directamente la acumulación de tejido adiposo por exceso calórico, pero en este caso lo que me refiero es indirectamente porque cambia la composición de nuestra grasa. Jorge habló un poquito sobre, o preguntaron si hay alguna diferencia entre los animales que comen granos y los animales que comen pasto. Justamente eso es importante también para esta respuesta. Por eso es que esos animales tienen que usar antibióticos y medicamentos preventivos, ¿no? Para que no se enfermen, porque básicamente su composición del tejido adiposo está alterada. Especial interés ahí entran los omega 6, que mencionó Jorge. Los omega 6, ¿cuál es el problema? Nosotros, para desarrollar una respuesta inmune, necesitamos producir ciertas sustancias. Entonces nosotros, dentro de los grupos de ácidos grasos omega, tenemos omega 3 y omega 6. A grandes rasgos, el omega 3 genera sustancias que son antiinflamatorias y el omega 6 genera sustancias que son proinflamatorias. No quiere decir que no necesitemos omega 6, sino que el exceso de omega 6 que vemos con la dieta actual es el que contribuye a que estemos en un estado inflamatorio más alto. Y cuánto de omega 6 consumimos en la dieta va a reflejar cuánto omega 6 vamos a almacenar en nuestro tejido adiposo. ¿Y cuál es el que es lo interesante? Que se ha visto que el tejido adiposo y las células del sistema inmune están bastante relacionadas, y justamente las células del tejido adiposo, o los adipocitos, son los que le dan la energía a las células del sistema inmune para que actúen. Entonces, si tenemos mayor cantidad de omega 6, tenemos mayor cantidad de sustancias proinflamatorias que van a decirle al sistema inmune que esté alerta, que esté activo, que comience a secretar sustancias inflamatorias. Y a su vez, el sistema inmune también produce cambios en nuestros adipocitos. Entonces es una relación bastante... Es más, se ha visto que si es que tenemos un adipocito y en el laboratorio podemos hacer que ese adipocito se convierta en una célula tipo macrófago, que es una célula del sistema inmune innato, pues, básicamente se come a los virus o los patógenos. Entonces, como una célula que antes se creía que solamente almacenaba grasa puede ser capaz de tener actividad antimicrobiana o antiviral. Vemos que el tejido adiposo es bastante importante para el sistema inmune. Y luego otro aspecto muy importante que también me imagino que han escuchado es la flora intestinal, ¿no? La flora intestinal, que ahí sí los alimentos actúan rápidamente y directamente sobre la composición. Y la flora intestinal es una relación, o mejor dicho, las bacterias que tenemos en el intestino, que en realidad en todo el cuerpo, representan una adaptación a lo largo de toda nuestra evolución con ciertos organismos que siempre han estado presentes. Y cuando tenemos tenemos estos compañeros, por así decirlo, durante tanto tiempo, ya no tiene sentido que los dos organismos cumplan todas las mismas funciones. Entonces les derivamos otros. No es como que si es que yo hago dos cosas iguales en mi trabajo, voy a ser menos eficiente, mejor delego trabajos y soy más productivo. Lo mismo pasa con las unidades bacterianas en nuestro cuerpo y nosotros. Nosotros dependemos de estas bacterias para muchos procesos, y uno de ellos es la modulación del sistema inmune. Ahora, con nuevas técnicas ya se podría ver qué cosa pasa si es que tenemos ratas que no tienen bacterias, y en realidad es mucho más complicado de lo que se creía. Sí. Hablando de la flora intestinal, he visto algo sobre la
pH interno del organismo. Dicen que lo que comúnmente se come en estas épocas modernas ácido. Es un elemento más ácido. Sí, el equilibrio ácido-base. Es esta de ahí. Ya. Sí, bueno, en ese aspecto más se refieren a la acidez sanguínea, ¿ya? Pero es un tema un poco espinoso y un poco no está muy bien demostrado, porque el pH sanguíneo, que es una medida de acidez, no está tan fácil, o sea, no es tan fácil de alterar. Nosotros tenemos sistemas fisiológicos que mantienen el equilibrio bastante bien. Entonces no es porque simplemente dejo comer un poquito de verdura ya mi pH va a ser mucho más ácido y puede tener los problemas, ¿no? Generalmente una acidosis metabólica es consecuencia de alguna patología, no tanto de... Sí. Una pregunta sobre el exceso calórico. No sé si el enfoque evolutivo se pueda justificar, porque de hecho había comunidades de animales y también de hombres primitivos que tenían una abundante carne, abundante grasas y han debido también haber evolucionado para poder procesar esa abundancia, ¿no? Sí, bueno, por lo general, en lo que sabemos de las poblaciones de antes es que había un balance, ¿no? Lo que todo el mundo habla, comer tantas calorías y tantas calorías. Si lo vemos por otro lado, también podríamos inferir que estas personas pasaban por periodos de hambruna y por periodos de comida o de feasting, ¿no? Yo pienso que se habla mucho de que el paleo uno no tiene que medir porciones, ¿no? Uno puede comer todo lo que quiera, pero la clave está en comer lo que uno quiere, porque quiere. ¿Por qué? Cuando el metabolismo se normaliza con él la sensación de hambre y de saciedad. Entonces simplemente te deja de dar ganas de comer cuando ya comiste lo suficiente. El cuerpo deja de pedirte comida cuando no la necesitas. Entonces, sumado a lo que eso nunca de que tienes periodo de abundancia y escasez, aún en abundancia, no vas a sobrealimentarte porque tus mecanismos de regulación funcionan bien. ¿No? Básicamente. Chao. Sí, El circuito de la leptina y todo. Exactamente, ¿no? Y bueno, en algunas tribus, por ejemplo, hay rituales donde consumen una gran cantidad de calorías, pero no es algo habitual, no es algo como que nosotros constantemente en nuestra sociedad es más como un exceso calórico que un déficit calórico. Yo tengo una pregunta sobre lo que conversamos hace un ratito. O sea, entendí el tema del hambre y las ansias, que obviamente tu cuerpo te pide lo que necesitas, digamos, y más allá de eso no lo consumes. Pero tú hablas hace un rato un tema de estrés. Sí. Entonces, tenemos definitivamente ciertos factores externos, como el trabajo, la familia, la enamorada, etcétera, etcétera. En realidad todo. Claro, que generan un nivel de estrés y que eso puede llevarte a una ansiedad. Entonces, o sea, no es del todo cierto que, digamos, una dieta paleo, o sea, incluso en un nivel avanzado, me imagino yo, va a evitar que no tengas ansiedad. Lo que pasa es que parte de la ansiedad formada por el estrés es por la alimentación. No es simplemente el hecho de que hay estrés, entonces va a hacer que comamos mal. Ahora, acuérdate que es importante también mencionar que la respuesta al estrés, cómo nuestro cuerpo va a reaccionar, cómo lo vamos a sobrellevar, depende de lo que comemos, porque lo que comemos modula nuestro sistema inmunológico. Entonces, si nosotros controlamos la inflamación por los factores que son los principales, que es la alimentación y el estilo de vida, todos esos circuitos que tenemos normales, pues los que nacemos, que son, como mencionó, parte de la leptina, que es ahorita lo que está más en boga, van a comenzar a funcionar de nuevo. Entonces vamos a poder sobrellevar mejor toda esa carga de estrés y vamos a poder recuperarnos mejor, ¿no? Ahora, obviamente, todo tiene que ser en conjunto. Si es que tienes la mejor dieta, pero tus estilos de vida igual siguen siendo no adecuados, no puedes esperar tener los mejores resultados. Bueno, entonces, una cosa importante sobre la inflamación y el estrés, y por lo que mencioné los tipos del sistema inmune, es porque parte del sistema inmune innato, que es con el que nacemos, con la primera barrera de defensa, son nuestros epitelios, la piel. La piel secreta ciertas sustancias que son bactericidas, ¿no? Tenemos bacterias normales que están colonizando la piel y que son importantes. Y la principal barrera de entrada de todo lo que comemos está en el intestino.
Entonces, el intestino, desde que nacemos, es la principal barrera que nos va a defender sobre qué cosa, o que va a decir qué cosa vamos a absorber y qué cosa no vamos a absorber, qué cosa necesitamos y qué cosa no necesitamos. Entonces, simplemente para hacerlo un poco más gráfico, este es el intestino, por acá pasa la comida, todas las sustancias que ingerimos, y para pasar la sangre tiene que atravesar esta barrera, que es el epitelio intestinal. Si se dan cuenta, estos son los tipos de células del epitelio, y tenemos unas bolitas, que son las que unen las células. Entonces, normalmente en nuestro intestino son muchas células que están unidas bastante fuerte, lo que se conoce como tight junctions, o sea, son uniones estrechas. ¿Y qué cosas hacen estas uniones estrechas? Restringen el paso de ciertas moléculas y hace que pasen otras. O sea, ¿cómo? Un filtro. Es un filtro, exactamente. Entonces, por eso nosotros necesitamos digerir las proteínas, los aminoácidos, dipéptidos para absorberlo. No podemos absorber toda la proteína entera. ¿Ya? Entonces, dentro del intestino también tenemos bacterias, que son, bueno, están graficadas ahí, que nos ayudan a digerir ciertos componentes que no podríamos digerir sin ellas. ¿Qué pasa? Cuando hay inflamación y estrés, se producen cambios en el intestino. Ustedes dirán, ¿por qué se producen cambios en el intestino? Primero, si se acuerdan, es parte importante del sistema inmune innato. Segundo, el intestino tiene bastantes conexiones nerviosas, por eso le dicen el segundo cerebro. Y el tejido linfoide, que está asociado a todo el tracto gastrointestinal, es bastante grande y bastante importante para mantener nuestra inflamación baja. Entonces, si es que se produce una inflamación sistémica, que quiere decir el nivel de todo el cuerpo, nuestra barrera frente a lo que comemos y a lo que es externo, también se perjudica. Y esas barreras que antes eran bastante estrechas y no dejaban pasar nada, se rompieron, se han abierto. El cuerpo comienza a reconocer esas proteínas como si no fueran suyas y se abren. Entonces pasan cosas que no deberían pasar. Cosas más graves. ¿Como el cual? Claro, el sistema linfático tiene algo que ver por ahí, pero no es tanto relacionado a esto acá. Yo más me refiero a las células del tejido, a las células del sistema inmune. ¿Ya? He escuchado algo que, por ejemplo, dicen que cuando hacen un drenaje linfático, hace que haya menor inflamación, ¿no? Por lo tanto no hay enfermedades, etc. No sé si sea verdad. En realidad, nunca había escuchado sobre este tema, no mentiría. Que utilizan lo del Reiki, ¿no? Que es el Reiki. Sí, bueno. La verdad que no podría responderte porque nunca he escuchado ni he visto ningún ejemplo sobre eso. Entonces, simplemente para completar la idea, esta barrera que teníamos y que decidía que pasen las que deben pasar y que las moléculas normales que quedan ya no funcionan. Entonces comienzan a pasar, si vemos esas bolitas azules, esa cadenita, podría representar una proteína como el gluten, que está en los alimentos. Normalmente no pasa, porque es muy grande, pero cuando hemos comprometido esta barrera intestinal, parte del sistema inmune, puede pasar, porque ya las uniones se rompen, esa barrera ya no existe. Y estas células que están acá son células de nuestro sistema inmune, que como ya les dije están presentes y están vigilando. Lo que ocurre en un individuo normal es que muchas cosas que comemos que pueden producir una respuesta inmune son controladas, ¿no? Es lo mismo que pasa con las alergias. Por eso las personas que son alérgicas tienen una respuesta exagerada ante ciertas sustancias que no deben producir una respuesta exagerada. También hay una desregulación del sistema inmune. Entonces normalmente el sistema inmune está pasando, está observando, viendo qué cosa pasa y si es que pasa por ahí algo que puede producir una respuesta inmune, lo controla, ¿no? Eso es lo más importante del sistema inmune, controlar y no atacarse a sí mismo. O sea, el sistema inmune tiene que ser capaz de diferenciar lo que es tuyo de lo que no es tuyo. Porque si nos comienza, se reconoce algo nuestro como extraño, nos comienza a atacar y se producen las enfermedades autoinmunes. Es el último paso de lo que podría pasar por inflamación crónica. Entonces, estas proteínas que nunca antes habían pasado, que son bastante inmunogénicas, que quiere decir que pueden producir una respuesta exagerada, se comienzan a filtrar. Y en este caso, el ejemplo más claro es el caso del gluten, ¿no? que está en el trigo, que es un poco famoso por la enfermedad celíaca, pero el hecho es que se ha visto que para tener sensibilidad al gluten no es necesario mostrar primero trastornos gastrointestinales y no es necesario ser celíaco. Hay manifestaciones extraintestinales que son bastante diversas, que van desde lo que se está postulando ahorita, diabetes de tipo 1, causada por el gluten, hasta problemas neurológicos, porque
autismo también, y eso tiene que ver un poco por la relación que tiene nuestro, en general el intestino y las conexiones nerviosas que tiene con el cerebro. Es también, en realidad todo está bastante conectado, ¿no? Entonces si movemos una pieza vamos a causar problemas en diferentes, ¿no? Y bueno, también aparte de esta proteína, voy a preguntar. Sí. ¿El autismo vendría por ese lado de acá del permeable? No, o sea, no se sabe. Yo acá lo que estoy presentando no son hechos concretos que está demostrado que todo es así, sino simplemente es colectar piezas de información que se conoce y postular hipótesis que tienen sentido y que se han comprobado y que se están comprobando en estudios. Una consulta. Claro, o sea, nadie tiene la verdad al final. En el caso del autismo, hay una carga genética sí, pero lo importante de las cosas genéticas son primero, ¿cuál es la carga genética? O sea, cuando hablamos de, no, es una enfermedad genética o son los genes lo que causan la enfermedad, primero, ¿cuál es la carga genética? O sea, si un individuo tiene tal predisposición genética, ¿cuánto porcentaje de esos individuos hacen la enfermedad? Y en todas las enfermedades que tienen origen genético, ninguna pasa más allá del 25%, 30%. O sea, ese gen que está malo solo explica el 30% de la enfermedad. Entonces, al final nosotros nos moldeamos por los genes que tenemos y por dónde vivimos. Entonces, eso quiere decir que si un 30% es el máximo que podemos encontrar de un gen, el 70% es causado por el ambiente. Además, imagino que todo, o sea, al fin y al cabo, todo gen, toda mutación genética viene de una evolución. Así que para que eso sea generado de alguna manera en el cuerpo, tiene que haber habido cierta costumbre o cierta práctica. Bueno, en realidad la evolución se dirige por mutaciones. Solo que nosotros solemos asociar mutaciones como algo malo o... No, claro, no lo digo como algo malo, sino lo digo como, o sea, que definitivamente, o sea, ese gen que puede haberse generado o que traes tu carga genética, de alguna manera vino una evolución. Claro, eso es lo que dictaría la teoría de selección natural básica, de que si lo encontramos hasta ahorita, quiere decir que ha sido seleccionado positivamente y se va a mantener. Pero hay tantas cosas dentro de los genes que por ejemplo, algunos genes como que se colan y junto con un gen que sí produce algún beneficio, se transmiten también. Entonces se mantienen dentro de la población y no se eliminan, a pesar de que producen un daño. Entonces, y bueno, y si esperaríamos que sea algo genético, deberíamos esperar que la incidencia de autismo y muchas enfermedades que se les atribuye una carga netamente genética también haya sido altantes, ¿no? Entonces, si no encontramos genes específicos, tenemos que comenzar a buscar otros lados, ¿no? Las bacterias que están en los yogurts probióticos son positivas para el trabajo del intestino. Ya, eso es un tema un poco complicado. ¿Por qué? Primero, porque hay tantas comunidades y especies diferentes en el intestino que no se sabe bien qué hace cada cual. Simplemente se tienen indicios. Si no me equivoco, no me acuerdo el número exacto, pero el número de células de bacterias en el intestino es, creo que más de 100 veces el número que tenemos de células en nuestro cuerpo. Es tan importante que ya es considerado como un órgano. Y lo que estamos haciendo es realmente recién identificar ciertas especies que podemos manipular en el laboratorio, viendo qué cosa produce, qué cosa causa, si es beneficioso o no. Entonces, pensar que por tomar un probiótico que tiene una cepa que se ha encontrado por ahí que puede causar algún beneficio, vamos a resolver todo el problema, es un poco aprovecharse de todo el hype que hay de los probióticos, ¿no? Podría ser, pero todavía no está demostrado que tomando un yogur con una cepa de lactobacillus te va a hacer para generar toda tu flora intestinal. Es un poco más complicado que eso, ¿no? Entonces, por esta disfunción del intestino es como tenemos cosas que están pasando que ya no deben pasar y nuestro sistema inmune está hiperactivado. ¿Qué cosa pasa cuando el sistema inmune está hiperactivado? Bueno, un riesgo que hay es que comienza a reconocer tus propias proteínas como extrañas y las comienza a atacar. Y nosotros comenzamos a destruir a nosotros mismos, que es lo que pasa en las enfermedades autoinmunes. Y lo interesante acá